Los adultos mayores, otra vez aquí con ustedes. Ahora, bueno, ya vimos a aquella mujer que está mirando el sepulcro y la hace dar la vuelta para voltear hacia la vida y le invita a predicar esa vida. Ahora vimos también, después vimos a estos discípulos de Emaús que van decepcionados, cabizbajos, otra vez a lo mismo y encuentran a Jesús en la Eucaristía y en la palabra. Les invitaba yo la vez pasada que volviéramos a retomar la Eucaristía y la palabra. Esa palabra que a veces nos duerme, sin embargo, si la vivieras, si la hicieras tuya, te aseguro que te mantendría despierto. Y reconocer y vivir la Eucaristía en la fracción del pan. Ahora vamos a hablar de un hombre especial que es Tomás. Vamos a hablar de Tomás y el encuentro que Dios tiene con él. Primero analicemos la persona de Tomás. Analicemos primero la comunidad y luego la persona de Tomás. Los discípulos están a puerta cerrada. Eso dice el Evangelio. Hablar de puerta cerrada es hablar de que algo no nos deja salir y no deja entrar. Ya lo vimos, Jesús nos dio la enseñanza cuando hablábamos con los ciegos, cuando hablamos con los sordomudos, que no les permite recibir y no les permite dar. Hay algo ahí que también está fallando con los discípulos. ¿Qué es lo que no les permite? Y la Sagrada Escritura nos ilumina y nos dice, lo que no les permite es el miedo. La Sagrada Escritura dice el miedo a los judíos. Habría que hablar de otros miedos. El miedo a salir y darse cuenta efectivamente que de Jesús ya no hay nada. El miedo a descubrir que todo aquello que habían creído había sido una gran utopía y que ahora se viene para abajo. Un sueño simplemente que no se realizó. Hablemos del miedo que tienen a enfrentar a los demás y no tener la capacidad de dar un argumento sólido para hablar de un Jesús vivo. Hablemos de eso también. Hablemos del miedo que nos da, como a nosotros nos da también ese miedo de no poder llevar una palabra de Dios clara, porque no sabemos hablar, porque no sabemos predicar. Hablemos de todos esos miedos. Esa es la comunidad, una comunidad cerrada en sí mismos, cuidando lo único que tienen, en este caso la comunidad, la vida. Eso es lo que están cuidando. Y el resto de Jesús que permanece en esta pequeña comunidad donde platican mutuamente de lo que hizo Jesús y que mutuamente se autoconvencen de que no ha muerto, de que tiene que cumplir sus promesas. Y me imagino a esta gente recordando constantemente los avisos que había dado Jesús de su muerte y recordar que iba a resucitar, aún en medio de su desilusión. Hay algunos que no soportaron, y eso lo vimos la semana pasada, como son los discípulos de Emaús. No soportaron eso, no se toleraron y no alcanzaron a recibir ese alimento. Ese alimento no hizo efecto. ¿Por qué? Se salieron de ahí y se fueron decepcionados. Esta es la situación de esta comunidad, una comunidad encerrada en sí misma, sosteniéndose de un hilito de fe en los mismos relatos que ellos compartían de Jesús. Esta es la comunidad. Ahora, pasemos a dar un vistazo al Tomás. Ese Tomás que pareciera que anda como Juan por su casa, es decir, entra y sale, o como Pedro por su casa. Bueno, pues mejor no le cambiemos el nombre, Tomás por su casa, hablemos de ese, ¿no? Es decir, entra y sale. Aquellos están encerrados por miedo a los judíos, pero tal parece, y la Sagrada Escritura nos dice eso, que Tomás no los está abandonando, sino que va y viene. ¿Por qué? Porque ese día no estaba Tomás. ¿Qué quiere decir? Que sí había estado constantemente con ellos, pero ahora se fue, ahora desaparece. ¿Qué hace Tomás o qué es lo que pensamos de Tomás? Voy a hacer, y esto lo digo para los estudiosos de la Sagrada Escritura, para que no me vayan a colgar, por favor, voy a hacer un análisis imaginándonos a ese Tomás. ¿Por qué no lo apresaban? ¿Por qué no lo mataban? ¿Por qué no lo tenían señalado y por qué él no tenía miedo?
Primero, porque vemos un Tomás muy decidido. Recuerden ustedes cuando Jesús decide ir a ver a Lázaro, espero no equivocarme de texto, que ir a ver a Lázaro, y entonces, porque ya había recibido la noticia de que había muerto, estaba enfermo, y entonces le dicen los discípulos, oye, pero apenas te amenazaron, apenas te dijeron que te iban a matar, ¿cómo es que vas a ir? Y Tomás fue el que dice, vamos a morir junto con él. También es una persona arrojada. Yo les decía apenas en la comunidad, porque apenas había salido este texto, les decía en la comunidad, miren, una persona que duda, la verdad es que no representa peligro para nadie, en ningún lugar, ¿eh? Si va en una empresa una persona que duda, que no está convencida de su... de lo que quiere hacer o de lo que va a hacer, no es rival para ti. O sea, no puedes temer que alguien entró y que duda de que si quiere estar o no quiere estar en esa empresa, te pueda quitar el puesto. No te preocupes. Es una persona que no vale la pena que gaste sus energías en ello. Una persona que duda de sus propias convicciones, de su propia persona, de su propia identidad, es una persona que no vale la pena que te enfrasques con él en una discusión. ¿Por qué? Porque es una persona que puede cambiar. Hoy está de esta manera y mañana estará de otra manera. Esas son las personas que dudan. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que Tomás, les dije que iba a echar a volar mi imaginación, que Tomás es una persona que duda. Ya lo veremos después cuando se presenta con Jesús. Yo no puedo, con la comunidad, perdón, yo no puedo creer que Jesús haya resucitado si antes no meto mi dedo y meto mi mano. Es una persona que duda. Una persona que duda, óiganlo, no es buena en ningún lugar. Y por lo tanto, no nos causa ningún problema. Hablen con alguien que duda. Hablen con alguien que empiece a decir, es que no sé si es esto. Y ustedes le pueden meter todo tipo de teorías y de conflictos y va a seguir alguno de ellos. Por lo tanto, imaginémonos a Tomás, que sale de la cerrazón de los discípulos y que anda por ahí por la calle y que lo encuentren los judíos o los romanos y que le digan, oye, ¿qué no andabas tú con Jesús? Y que él pueda decir, pues sí, anduve con Jesús, pero pues ya no está. Y no sé si resucitó o no ha resucitado. Y no sé si era verdad lo que predicó o no era verdad. Es una persona así que, pues sí, al fin y al cabo no representas peligro. ¿Quién representa peligro? Peligro representa aquella persona que está convencida de lo que ha visto, de lo que ha vivido y de lo que cree. Cuando está convencida, a esa persona sí hay que tenerle miedo, ¿eh? Voy a decir algo, perdónenme mis hermanos musulmanes, pero vean ustedes a estos hermanos. Tan convencidos de su doctrina al grado de que no les importa dar la vida por lo que creen. Están dispuestos. No importa qué edad tengas, no importa si tienes hijos, no importa nada. Ellos están dispuestos. Si el Señor les pide que hagan eso, eso lo van a hacer. Vean un trabajador convencido de que es empleado de una empresa, de la mejor empresa, cómo trabaja. Y ustedes lo alcanzan a notar. Yo he ido a muchos establecimientos de repente y digo, a esta persona no le gusta estar aquí. A esta persona deberían de ver los jefes colocarla en otro lugar porque no le gusta su puesto. Porque uno alcanza a ver que no están convencidos de lo que están haciendo. Y aguas con alguien que está convencido, porque ese sí es un rival, que te puede llegar a tirar del puesto, del lugar donde estás. Porque llega con el convencimiento de que lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer es lo que yo quiero y es en lo que yo creo y que por lo tanto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. A eso le tenían miedo los judíos, a eso le tenían miedo los romanos incluso. A personas que estuvieran convencidas de su fe. Por eso creo que Tomás está en esa situación. Una situación de que no representa peligro. Cuando viene Tomás a la comunidad, que es ahí donde se aparece, que es otro de los elementos que tenemos que darnos cuenta. Miren, ya por favor dejen de confesar de que no vienen a misa, pero que ahí en su casa oran mucho, hacen mucha oración.
de que no se reúnen en una comunidad, que no van al grupo de adultos mayores de su parroquia, pero que en su casa son muy devotos del Santo Rosario todos los días. Háganlo, sí, síganlo haciendo. Pero aquí va una cosa importante. ¿Dónde se muestra Jesús? ¿Dónde se manifiesta Jesús? Y si se dan cuenta, los discípulos de Emaús regresan a la comunidad. Se dan cuenta, aquella mujer del sepulcro va a la comunidad. ¿Y dónde se manifiesta ahora Jesús? En la comunidad. Es en esa cerrazón, en esa puerta cerrada, donde Jesús entra y les dice: la paz esté con ustedes. Claro, nosotros ahora podemos responderle al Señor: sí, Señor, si tú estás en medio de nosotros, seguramente habrá paz en nuestro corazón. Seguramente tendremos confianza en todo. Seguramente no tendremos miedo, porque si estás en medio de nosotros, ¿qué nos puede pasar? Y fíjense ustedes, se manifiesta en esa comunidad. Es ahí donde llega y les da la paz. Pero no estaba Tomás, no estaba en la comunidad. Porque mientras una comunidad se sostiene en la fe, platicándose, alentándose, etc., los que están solitarios no tienen en qué apoyarse más que en sus propios criterios y en su propio conocimiento y en su propia fe. Y ahí es donde tenemos problemas. Muchas veces no nos da lo suficiente para mantenernos firmes en la fe. Llega la enfermedad, llega el desprecio de los hijos, llega el rechazo de la esposa, llega la muerte del esposo o de la esposa y nos venimos para abajo. Pero cuando estamos en comunidad nos sostenemos. Jesús se manifiesta en medio de la comunidad. En los que se sostenían de un hilito de la fe, ahora se sostienen de Jesús. Saben que no hay otro lugar donde estar sino en esa pequeña comunidad. Después vamos a ver la manifestación de esa comunidad en los Hechos de los Apóstoles, donde empieza a crecer. ¿Pero por qué? Porque ellos están convencidos del amor, convencidos de entregarse y de que la mejor manera de vivir es en comunidad y con los hermanos, que es ahí donde tienen la seguridad de que Jesús va a estar con ellos. Y así lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, lo van a ver ustedes muchas veces. Y lo van a ver después también en todas las cartas paulinas, como en las cartas de los demás apóstoles. Jesús manifestándose en la comunidad. Pero volvamos a nuestro personaje, que es Tomás. Tomás llega al siguiente momento y se encuentra con la comunidad. Como les decía, como Tomás por su casa iba y venía. Entra y entonces cuando le dicen, contentos, tanto la mujer, tanto los discípulos de Emaús como estos discípulos: oye, hemos visto al Señor, se le ha parecido a tal y a tal y a tal, ¿no? ¿Qué dice Tomás? Yo hasta no ver, no creer. De ahí viene el dicho. Y tocar por si las dudas, de ahí se completa el dicho, ¿no? Es decir, hasta que no meta mi dedo en sus llagas, mi mano en su costado, entonces no creer. Pide mucho el Tomás y da muy poco. Sin embargo, es lo que piden los que dudan. Si ustedes se dan cuenta, los que dudan hasta piden la flor roja que se me aparezca o que alguien me la regale mañana. Que venga mi hijo mañana y entonces creeré en ti. Que alguien me diga que me quiere o que me sane de esta enfermedad y entonces creeré en ti. Son los que dudan. Los que dudan son los que ponen las tasas más elevadas. Los que creen no. Los que creen se dejan conducir por el Señor. Tienen la certeza de que están haciendo las cosas que Dios les ha mandado. Tomás quiere pruebas. ¿Dónde él se encuentra otra vez Jesús? Después ya con Tomás vamos al episodio final. Tomás está con la comunidad, siguen estando encerrados y vuelve otra vez Jesús a aparecerse. La paz esté con ustedes. Y inmediatamente: a ver, Tomás, ven, acércate, mete tu dedo, ven, mete tu mano en mi costado. Imagino que el Tomás ni siquiera se movió de su lugar y ya ni siquiera quiso hacer la prueba para ver si era Jesús, sino que inmediatamente y con lágrimas en los ojos confesar: el Señor mío y Dios mío. Imagínense esta emoción de Tomás, de decir: qué tonto he sido,
tú has estado ahí siempre. Y que es el momento en que las dudas se caen, se desvelan los ojos y entonces empieza a darse cuenta Tomás de que efectivamente Jesús estuvo ahí desde siempre. Yo me imagino al Tomás así, ¿no? Qué tonto soy. Dios, Jesús ha estado aquí. Y yo buscándolo, no, ni buscándolo siquiera, ¿no? Sino que yo escabulléndome de la comunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya estaba pensando en dejarla y darme cuenta que es aquí con mis hermanos que donde la podía encontrar, donde lo podía encontrar. Este es Tomás. Es Tomás el que termina diciendo, aquí está, Señor. ¿Cómo lo podemos encontrar nosotros? Y vamos, miren, yo creo, y de testimonios que he recibido de algunos de las comunidades de adultos mayores que tenemos en nuestra diócesis y en las parroquias, cómo les ha ayudado estar en esta comunidad, cómo los ha sostenido la fe y sentirse acompañados en una comunidad cuando están a punto de desfallecer. Descubre que Jesús está en medio de ellos y que la palabra de algunos de los hermanos y que la actitud de algunos hermanos los fortalece y los hace seguir adelante. Nosotros tenemos que buscar también ese encuentro con el Señor. ¿Dónde? En la comunidad, en esa pequeña comunidad que formas, en esa comunidad de adultos mayores, en ese grupo de adultos mayores. Ahí tienes que buscarlo. Es en la comunidad donde se manifiesta. Así que no te escudes en que yo hago oración, rezo el rosario, etcétera, y por eso no voy. No. Ve a la comunidad. Ahí nos promete el Señor que lo vamos a encontrar. Ahí nos promete el Señor que vamos a descubrirlo cara a cara. Ahí búscalo. Es ahí donde vamos a encontrar a Jesús. Esta es la enseñanza de Tomás en este tiempo de Pascua. Si acaso tú llegas en este momento a estar en una situación de duda como Tomás, busca la comunidad. Llénate de la presencia de Dios en la comunidad, de tal manera que te conviertas. Ahora sí, hablemos de un Tomás decidido a todo. ¿Por qué? Porque cree en Jesús. Y aunque no lo vuelva a ver, y aunque en algún momento experimente la soledad, o experimente el hastío, o experimente la rutina, va a saber que Dios está ahí y no se va a separar jamás de él. Por lo tanto, Tomás se convierte ahora en un convencido. Ahora sí judíos, ahora sí romanos, ahora sí paganos, tengan miedo, porque tenemos un apóstol convencido de su fe y que va a predicar en todo momento, y si es necesario dar testimonio con su vida, lo va a hacer. De aquí surgen esos testimonios o esos apóstoles que mira cómo se aman. Míralos cómo sirven al otro. Esos apóstoles que están dispuestos a dar lo que tienen para ponerlo al servicio de su comunidad. Estos son los convencidos. Habría que ver si conocemos en medio de nosotros alguno. Si en nuestro grupo de adultos mayores encontramos uno lo ve tan convencido de Dios que cada 8 días o cada 15 días o cada mes que se reúnen ustedes, ahí está. Y que siempre con una sonrisa y siempre esperando algo de ese encuentro y siempre dispuesto a dar algo en ese encuentro. Estos son los convencidos y son los que sostendrán nuestra iglesia. Porque habemos muchos que dudamos. Habemos muchos que como Tomás de repente escondemos nuestra fe. Pero habemos otros que donde quiera que vayamos vamos a hablar de Jesús. Y aun cuando no nos llevemos bien con los poderosos de la comunidad o con los poderosos de la religión, seguiremos predicando a Jesús porque estamos convencidos de esa presencia de Él. Y es ahí donde deben de temblar aquellos que están en algún lugar simplemente por conveniencia. Porque ya vienen los que están convencidos de su fe. Y espero que sean ustedes que están escuchando esta reflexión, que sea yo quien la estoy dando. Y empecemos a vivir una vida convencida de fe, donde luchemos por instaurar esa fe de amor, esa fe de servicio. No tanto de privilegios o lugares o como cargos, no, de testimonio, de amor hacia los demás. Vamos a trabajarle, ustedes y yo, con la ayuda de Dios.
Terminemos esta reflexión haciendo oración. Gracias, Señor, porque nos permites que creamos sin ver y que nos arrojemos a tus manos. Danos ese convencimiento que necesitamos y que necesita nuestra iglesia para convertirnos en esos apóstoles donde los paganos y el mundo tiemblen, porque desde este momento instauraremos la fe en medio de nosotros, no con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio y con las acciones que tú realices a través de nosotros y en nosotros. Somos viejos, es cierto, pero somos aquellos que podemos tener la fortaleza de la fe para cambiar nuestro mundo. Así es que danos esa fortaleza, danos tu espíritu y vamos a trabajar juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios. Hola, hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!